Un crimen como este no se había visto en Santa Cruz. ¿Qué llevó a un hombre aparentemente normal a cometer un crimen tan atroz? Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad. El 8 de octubre de 2004, la profesora Carmen Peña Villagómez asistió a una fiesta. Allí estuvo con Rubén Centellas, con quien ya había tenido contactos previos por internet. Ambos salieron del lugar y se dirigieron a la casa del hombre. Carmen ignoraba cuál sería su destino final. Tras ausentarse varios días de su casa, ya la familia de la profesora puso en conocimiento de las autoridades una denuncia por desaparición. También trascendió que la madre de Carmen había recibido un llamado en el que le exigían $40.000 por la liberación de la mujer. Secuestro o desaparición. El fiscal Ángel Álvarez citó a la última persona con la que se la había visto. Rubén Centellas declaró y fue liberado. La historia dio un giro cuando el 12 de octubre, frente a una casa al lado de un árbol, atraído por el mal olor, un vecino encontró restos humanos, los cuales no fueron identificados. Faltaba la cabeza y otras extremidades. Horas después, cerca del muro lateral del cementerio general, otro llamado llevaba a la policía. Otra bolsa con restos humanos había sido encontrada. Frente a la denuncia de la desaparición y al confirmarse que los restos pertenecían a una mujer, la policía volvió a poner foco sobre Centellas y fue citado nuevamente a declarar. El director de la PTJ, en ese entonces actualmente FELCC, el coronel Humberto Gutiérrez, dio detalles y aseguró que la pista para dar con el responsable del asesinato fue la declaración de un lustrabotas que aseguró que una mujer había ingresado al condominio acompañando al sospechoso. Centellas se presentó a declarar, pero había olvidado su cédula de identidad, por lo que la autoridad dispuso que en compañía de policías vaya a su vivienda a buscar el documento, y así fue. Se dirigieron a la calle Nicanor Salvatierra. Tras abrir la puerta, los uniformados se encontraron con una escena de terror. Sintiendo un olor fétido, el hombre se vio acorralado y terminó confesando. La cabeza y las extremidades faltantes estaban dentro de la heladera. En la cubeta estaban congelados los dedos. Todos los elementos que había utilizado para su cometido también estaban en el lugar. Centellas fue a la justicia y recibió una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Después de lo que hizo, protagonizó una de las fugas más impactantes en la historia de la cárcel de Palmasola en 2005. Rubén Omar Centellas había sido condenado en 2004 a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el brutal hecho de descuartizar Carmen Rosa Peña Villagómez. Durante la fuga, él y otros 27 reclusos tomaron por asalto un camión, desarmaron a los guardias y derribaron la puerta del penal, disparando contra policías y civiles antes de escapar. Junto con él estaban otros peligrosos reos, pero cada quien tomó su camino. Centellas no pudo evadir por mucho tiempo a los uniformados y fue recapturado. Con su recaptura tuvo un nuevo destino, Chonchocoro, y allí, por increíble que parezca, tuvo otra oportunidad con la justicia. Edgar Armaz, abogado de la familia de la víctima, explicó que desde agosto de 2021 Rubén Omar Centellas comenzó a solicitar su detención domiciliaria alegando problemas de salud. En octubre de ese mismo año, el juez Rafael Alcón le concedió el beneficio de la detención domiciliaria por 2 años sin la necesidad de contar con custodios. Ante esta decisión, la parte afectada presentó una apelación y la Sala Penal Primera revocó el 7 de enero de 2022 la resolución de Alcón, argumentando que un reo condenado a la máxima pena no debía acceder a ese beneficio. Sin embargo, Centellas presentó una acción de libertad ante el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal y la autoridad judicial respaldó la decisión del ahora ex juez Alcón, permitiendo que Rubén permaneciera en libertad hasta el 4 de febrero de 2022, que se ejecutó la orden de recaptura devolviéndolo a prisión. El señor juez Alcón, quien recordemos es el juez primero de ejecución de penas, habría procedido a otorgarle detención domiciliaria por el lapso de 2 años bajo la situación de que él también se encontraría con diabetes avanzada. Lo del ex juez Alcón será otra historia. La última vez que Rubén Omar Centellas fue visto públicamente, su apariencia era muy diferente a la del hombre que fue arrestado años atrás tras cometer el cruel asesinato.
Rubén Centellas puso fin de una manera atroz en la vida de la profesora Carmen Rosa Peña Villagómez. Antes del crimen, ¿cuál era la otra cara del descuartizador? En el 2004 lo que hizo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra golpeó a todos. Si bien se había conocido un hecho parecido, pero de la mano del cruel español Pompeyo Miranda, para la generación que asomaba en el 2000, era el primero. Los informes de la época dan cuenta de que Centellas pagaba $250 por el alquiler del departamento que se transformó en la Cueva del Terror. Su actividad era la de exportación de granos al Perú. Se encontró un libro sobre administración que estaba escribiendo, aunque se descartó de que haya sido catedrático. Este hombre colaboraba con algunas universidades. Entre sus efectos personales encontraron un título de administrador de empresas y de contabilidad tributaria. Antes de que se lo conozca como el descuartizador, Centellas en su círculo era conocido por ser también un ciclista dedicado. Competía en la categoría bicimontaña y se destacaba por estar en los primeros lugares. Incluso entre 1998 y 1999 ganó en la categoría descenso en La Paz y tuvo otros logros en Venezuela, Perú y Chile. Rodolfo González, que en ese año era el presidente de la Asociación Cruceña de Ciclismo, declaró al periódico El Deber que se lo recuerda como un hombre tranquilo, inteligente y ordenado, que sin embargo, de un momento a otro desapareció de la actividad y no supieron más de él. Deportista, inteligente, trabajador. ¿Qué pudo haber pasado por la vida de este hombre para torcer su camino? Varios análisis hicieron, pero Centellas no terminó en algún centro psiquiátrico, sino en la cárcel, no con la asistencia que debía recibir una persona que va por este camino, como en varios casos. En el allanamiento que la policía hizo a su departamento, en una revisión más a fondo, encontraron 50 DVD de películas de terror. Según uno de los investigadores, hubo una que les llamó la atención por su contenido violento y con tinte satánico, llamado El Lecho de Muerte. Para el capitán que esclareció el caso, el contenido de ese film tiene el 80% de similitud de la triste historia que Centellas protagonizó. ¿Qué pasó para que Centellas dé el paso para convertirse en un descuartizador? ¿Cuál es su explicación? Cuando la policía ingresó al departamento de Centellas, descubrieron una escena atroz. La cabeza, dedos en la cubeta y otras extremidades era lo que faltaba del cuerpo de la profesora a la que condenó a muerte. En el lugar se encontraron los objetos que utilizó para el hecho: un hacha, una sierra y un cuchillo carnicero. Ante los investigadores dijo que las usaba para cortar madera, para su actividad como ciclista y para cocinar. La realidad de su uso fue otra. La defensa intentó probar que lo que pasó fue un hecho casual y fortuito, que conoció a la profesora por casualidad. Esto con la finalidad de que no reciba la pena máxima. Sin embargo, la familia de la víctima, con su abogado y la fiscalía, probaron que se había tratado de un hecho planificado. El contacto por internet. Se habló que Centellas incluso la había llegado a visitar en su casa, por lo que se demostraba que ya había una relación. Fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Entre el tiempo de su detención y su sentencia, algo faltaba. Los periodistas se movían por obtener su versión. ¿Cómo Rubén Centellas podía explicar todo lo que hizo? Finalmente, esa versión se conoció a través de una carta. El 19 de octubre del 2004, aislado en una celda del pabellón de máxima seguridad de Chonchocorito, dentro del penal de Palmasola, Rubén Centellas escribió y le entregó la carta a su abogado Roberto Barrientos, quien entregó el manuscrito al periódico que la publicó. La carta decía: para el diario El Deber, lo sucedido con la señora Carmen fue un accidente, jamás fue mi intención quitarle la vida. Lo sucedido posteriormente fue fruto de mi desesperación y del abuso del alcohol. Sé que no sirve de nada, pero pido perdón a su familia. Yo asumiré mi responsabilidad. Ruego a todos los medios que, si quieren hacer escarnio de esta desgracia, se aboquen a mí. Mi familia no es responsable de nada, por lo que les ruego que los dejen en paz y ni siquiera los nombren. Por último, también les ruego que no se inventen entrevistas con ningún periodista hablé, y esta es la única forma en la que puedo comunicarme. Santa Cruz, 19 de octubre de 2004. De esta forma se conocía la primera declaración y la versión de Rubén Omar Centellas, el descuartizador.
La carta de Centellas dejó más preguntas que respuestas. ¿Puede el arrepentimiento expresado en unas pocas líneas realmente borrar la brutalidad de sus actos? ¿O es simplemente una estrategia desesperada de un hombre que busca redimir lo irredimible? Su versión de los hechos, cargado de justificaciones y pedido de clemencia, invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la culpa y la conciencia. ¿Es posible que alguien que comete un acto tan atroz realmente crea que fue un accidente? Y si es así, ¿qué dice esto sobre la capacidad del ser humano para racionalizar el mal? Al final, ¿podemos confiar en las palabras de un condenado o su historia es otro intento de manipular la verdad? La historia de Rubén Centellas no solo nos enfrenta al horror de sus actos, sino también a la fragilidad de la mente humana que, atrapada en su propio abismo, busca refugio en explicaciones que no logran borrar el dolor causado. ¿Es el arrepentimiento suficiente cuando la vida ya ha sido arrebatada? Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.